Hola, buenas tardes. Me llamo José Antonio Torre, soy manager en Enzyme Advising Group y esta tarde me acompaña Ángel Puertas, CEO de Señor Domo, para discutir de un tema que esperamos que os resulte interesante. Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, José. Bueno, un placer aquí explicar la solución Cowin. Vale, pues si te parece, comenzamos un poquito a ver lo que vamos a ver hoy. El guión de hoy al final es tratar de pasar un poco por encima de dónde estamos a día de hoy en cuanto a medidas preventivas contra COVID-19, revisar la tecnología que se puede utilizar para ayudar a que la enfermedad se transmita dentro del tejido empresarial. Para ello vamos a hacer foco en una solución que hemos ideado entre nosotros en Salma Advising Group y Senior Domo, que se llama Cowin19, y os explicaremos su funcionamiento y luego acabaremos el webinar resolviendo todas aquellas dudas que tengáis, ¿vale? Nos presentamos. Como he dicho antes, mi nombre es José Antonio Torres, soy manager especialista en procesos de transformación digital para grandes empresas. Llevo trabajando en Ensign los últimos 7 años de un proyecto, la verdad es que muy chulo, en el cual trabajamos personas de bueno, muy variopintas, incluso en formación académica. En mi caso soy licenciado en veterinaria y me acompaña, como he dicho anteriormente, Ángel Puertas, que es mejor que le deje presentarse a él mismo. Bueno, sí, yo trabajé en Enzyme. Senior Domo surge como un spin-off de una tecnología muy interesante. Nosotros somos una compañía que se dedica a crear tecnología para mejorar el bienestar de las personas, ¿no? Y en este caso Enzyme contactó con nosotros porque le parecía interesante un escenario de aplicación para lo que es mitigar el efecto del COVID, ¿no? Entonces, es un poco el origen de la solución que surgió pues casi hace un mes escaso, ¿no? Más o menos. Sí, es interesante lo que dices. Al final, esta solución es algo que se ha ideado dentro de pequeños nichos o de pequeños nidos, ¿no? Que sería la casa de los empleados de ambas compañías, y en el cual hemos puesto nuestro granito de arena todos, nos hemos involucrado todos para tratar de ayudar a que la fase post-confinamiento sea lo más amable posible, si es que existe una amabilidad, ¿no? Debido un poquito a donde estamos a día de hoy, ¿no? Estamos empezando ya las fases de la desescalada, estamos viendo ya cómo hay ciertas regiones del Estado que están ya retomando poco a poco la normalidad dentro de lo que la normalidad nos permite. Y nosotros lo hemos definido un poco como la vuelta a la normalidad. No vamos a encontrarnos el mismo escenario que teníamos hace 2 meses. Habrá cosas que hayan cambiado para bien, otras no tanto no tan para bien. Dentro de lo que vamos a ver es, por ejemplo, iniciativas en las cuales se va a potenciar mucho el teletrabajo. El teletrabajo ha venido para quedarse, se ha demostrado que es un medio eficaz y muy productivo de realizar y de cumplir nuestras obligaciones laborales. Y todo lo que venga a continuación dependerá un poquito de nosotros como sociedad. Hemos abandonado la perspectiva individual que teníamos los unos de los otros y hemos sido capaces de confinarnos durante 3 meses, unido un poco a cómo culturalmente somos los mediterráneos, ¿no? Que nos gusta mucho estar en contacto con otras personas. Hemos sido capaces de confinarnos durante 3 meses para asegurar que esta enfermedad no se transmitiera de una manera tan brutal, ¿no? Y de esta manera salvaguardar pues, a nuestros seres queridos, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen una edad más avanzada. Pero hay que retomar ya la actividad económica y tenemos que implementar una serie de medidas que realmente nos ayuden a mitigar el escenario de la enfermedad, ¿no? A partir de ahora lo que vamos a ver sobre todo y principalmente son esta serie de problemas asociados con el confinamiento, posconfinamiento, perdón. Vamos a tener que, sobre todo, establecer medidas de identificación. Vamos a tener que realizar muchos test para identificar a aquellas personas que son activas antes de que se conviertan en transmisores potenciales de la misma. Son los famosos individuos asintomáticos, aquellas personas que no tienen síntomas evidentes, no tienen fiebre, no tienen tos, no tienen nada de nada, pero que en estos estadios iniciales de la enfermedad son potenciales caballos de Troya dentro de las compañías, ¿no? Imaginaos una persona que no tiene ningún tipo de sintomatología o de síntoma físico evidente, que acude a su centro de trabajo y que por la razón que sea, como no se la ha identificado, pues es capaz de propagar, ¿no? La enfermedad dentro de su centro. Va a ser muy importante identificarlos. Las únicas medidas reales que nos pueden realizar o que nos pueden determinar si una persona es positiva es mediante test de PCR, por lo tanto va a ser muy importante que implementemos muchos test.
Y por otro lado, va a ser importantísimo ya no solo detectar a estas personas, sino también detectar de una manera muy rápida con qué personas ha estado en contacto dentro de nuestra empresa. Porque si somos capaces de detectar rápidamente estas personas, seremos muy eficaces a la hora de parar la transmisión de la enfermedad. En los puestos de trabajo vamos a ver una serie de problemas. Entre ellos, pues, por ejemplo, nuestros empleados nos van a demandar o pedir que les entreguemos el entorno de trabajo más saludable posible dentro de las capacidades profilácticas de la compañía. También vamos a tener que garantizar el funcionamiento de la empresa, minimizando las bajas asociadas a COVID-19. Va a ser muy importante que el tejido empresarial no se vea afectado porque un número importante de sus trabajadores pues, desarrolla la patología y se tengan que parar pues, líneas de producción, centros o cualquier otro tipo de actividad vital dentro de la compañía. También sabemos que es un entorno o un ámbito de incertidumbre legislativa, ¿no? Porque sabemos que ahora mismo se está legislando de una manera muy rápida. Cada semana tenemos nuevas medidas que implementar en ámbitos de prevención y de sanidad y tenemos que adaptarnos a todas aquellas leyes o directivas o normas que nos vengan desde las autoridades sanitarias competentes para poder dar respuesta y resultado, ¿no? Y finalmente también vamos a tener que ser capaces de dar una serie de coberturas legales en materias de prevención de riesgos laborales, ¿vale? ¿Qué preguntas nos hacen habitualmente nuestros clientes y en las cuales nos hemos basado para diseñar este sistema de gestión de trabajos saludables? Pues entre ellas, las más importantes son estas 4. La primera es, ¿cómo puedo proteger a mis empleados? La verdad es que es una pregunta muy complicada de responder porque a día de hoy no se conoce al 100% los mecanismos, ya no solo de infección, sino un poco de cómo se comporta el virus una vez que ha invadido un organismo, ¿no? Estamos viendo noticias como ahora sirve la mascarilla, ahora no. La comunidad científica está trabajando arduamente, sobre todo para dar respuesta a todo este tipo de preguntas, como cuánto va a durar la inmunidad, si es efectiva o si no es efectiva, cuándo habrá una vacuna, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta pregunta de cómo puedo proteger a mis empleados corresponde más casi al ámbito científico y sanitario. ¿Es posible adoptar medidas de prevención efectivas sin que éstas vulneren los derechos fundamentales de mis trabajadores? ¿Seremos capaces de poner en marcha un plan de prevención inmediato, efectivo y flexible al entorno de incertidumbre actual? ¿Cómo puedo saber el estado de salud actual de mi compañía y qué medidas son más efectivas? Pues a estas 3 preguntas vamos a tratar de dar respuesta en los próximos minutos presentándoos la solución de COVID-19. Lo primero que queremos hacer es comentar en qué consiste la tecnología Contact Tracing en la lucha contra COVID-19. Eh, Habréis oído, seguramente habéis leído, si sois lectores habituales de prensa, artículos que hacen referencia a distintas tecnologías en materia de prevención contra la enfermedad COVID-19. Se habla, por ejemplo, de pasaportes inmunitarios, se habla de geolocalizar a las personas a través de las antenas de telefonía, se habla de chatbots que nos pueden ayudar, por ejemplo, a detectar o ayudar a detectar o a diagnosticar la enfermedad o a resolver una serie de dudas que yo pueda tener acerca de la misma. Y también se está hablando mucho en los últimos días acerca de tecnologías contact tracing. Las tecnologías contact tracing son sistemas, principalmente aplicaciones que se instalan dentro de un teléfono móvil, que permiten utilizar el Bluetooth de ambos dispositivos para detectar si una persona está o no muy cerca nuestro, ¿vale? En el ámbito de la epidemiología, sobre todo orientada a la deriva de la enfermedad dentro de poblaciones, es particularmente importante detectar de manera muy precoz qué personas han estado muy cerca, porque luego, normalmente, la evolución del riesgo de contagio es exponencial. Por lo tanto, si somos capaces de detectar casos de la enfermedad de una manera muy rápida, seremos capaces de cortarla antes de que se produzca algo que tenga ámbito o consecuencias catastróficas, ¿no? En este ejemplo podríamos ver, por ejemplo, cómo la persona A es un individuo que está en su casa, que coge el tren para ir a trabajar y durante este tránsito establece una serie de relaciones con personas. Luego se acerca a su centro de trabajo, contacta con más personas y habrá otras que formen parte dentro de su círculo laboral, pero que no ha estado en contacto tan estrecho. Luego vuelve a casa. En ese tránsito, en el primer día, lo que estamos viendo es que esta persona
está utilizando una aplicación que existe dentro de su teléfono móvil para detectar otras, ¿vale? El día 2, esa persona se despierta con fiebre. Es decir, el día 1 no significa que no tuviera la enfermedad. El día 1 tenía la enfermedad, pero no tenía síntomas de la misma. El día 2 le han diagnosticado la enfermedad a través del centro médico y utiliza este sistema para comunicar a todas aquellas personas con las cuales ha estado recientemente en contacto muy estrecho que se ha producido un contagio. Es decir, el sistema envía una notificación de manera anónima, ni B entiendo que lo sabrá porque será su mujer o su marido porque viven en la misma casa, pero C, D, E, F y G no tienen notificación de quién es la persona que ha sido infectada. Pero de esta manera lo que podemos hacer es cortar de una manera muy rápida, porque estas personas pueden irse a su casa y estar en cuarentena preventiva, y si alguno de ellos desarrolla luego la enfermedad, hemos posibilitado que en este grado de la cadena, que es el grado 1, no se rompa el contacto, porque realmente ha estado en contacto con estas personas, pero sí todos aquellos potenciales contagios que hayan producido B, C, D, F y G, que si os dais cuenta o si os fijáis, tendría un carácter exponencial. Si A es capaz de transmitir a 6 personas o estar en contacto con estas 6 personas y con que solo lo desarrollen 2, estas 2 personas a su vez estarán en contacto con 12 y lo pueden desarrollar 6 y así de manera exponencial. Por lo tanto, va a ser muy importante identificar a estas personas para aislarlas lo antes posible mediante una cuarentena preventiva en casa y de esta manera cortar la enfermedad. La Universidad de Oxford, a través de la revista Science, en su Instituto de Big Data, el doctor Lucas Ferretti y asociados, nos comenta cuán de importante es utilizar este tipo de tecnologías, ¿no? Comparado sobre todo con la vía manual. Ellos comentan que el control de la epidemia de manera manual, que tendría que ser a ver, Luisito, dime con quién estuviste los últimos 14 días, no es realmente infalible para el control de la misma. Sin embargo, utilizar aplicaciones de este tipo de tecnología contact tracing sería eficiente para parar la enfermedad, sobre todo si se combinan con otro tipo de medidas como puede ser la distancia física, ¿no? Mantener el distanciamiento social. Evidentemente, estas aplicaciones no previenen el contacto estrecho, lo único que hacen es registrarlo para que en el caso de que uno de esas 2 personas haya sido positivo a la enfermedad o tenga sintomatología compatible con la misma, se avise de manera rápida a la otra persona para que pueda adoptar una serie de medidas y que no ayude a transmitir la enfermedad. En este gráfico de aquí lo que estamos viendo es cómo baja o cómo aumenta la probabilidad de poder frenar esa cadena de transmisión en función del tiempo que tardamos en aislar a estos individuos. Es decir, en la primera diapositiva estamos viendo cómo la probabilidad es muy, muy baja, hay muchísimos más individuos infectados y a medida que vamos disminuyendo el tiempo de acción, la curva va bajando y nos posibilita aislar y controlar la enfermedad de una manera mucho más efectiva. Esto va a ser muy importante que lo hagamos ya no solo a nivel público, porque al final no compete a nadie más que al Ministerio de Sanidad determinar cuál es la medida más eficiente para adoptar en cada estado, dependiendo pues, de muchos factores, como pueden ser culturales, éticos, etcétera, etcétera. Pero sí que podemos, y así nos lo dice en una última nota de prensa de la Agencia de Protección de Datos, que es muy útil en aquellos ámbitos más cerrados y más controlados, como pueden ser, por ejemplo, una empresa o grupos reducidos, como pueden ser escuelas, ¿no?
En el marco de esta presentación que acabamos de ver, que es un vídeo que hace referencia a las Guidelines 20 que nos dice la Unión Europea de los requisitos mínimos que tienen que cumplir estas aplicaciones en el marco de, sobre todo, de protección de datos y de anonimato, del uso de la información que pueda ser sensible. Nosotros nos adscribimos, por supuesto, a estas directivas. Y en esa génesis o en ese desarrollo embrionario surge la iniciativa o el proyecto con Win19 que ahora nos va a explicar a más detalle Ángel. Sí, bueno, os vamos a explicar un poquito en qué consiste, ¿no? Vamos a aterrizar exactamente qué es lo que hace. Bueno, la solución que hemos diseñado empezó como una solución que permitía medir entre diferentes empleados cómo de cerca estaban con una aplicación móvil y la hemos ampliado con una pulsera o colgante Bluetooth, ¿vale? Esto básicamente hablando con empresas con las que eh, pues, estuvimos hablando y demás, veían muy positivo el hecho de que se diese la flexibilidad de que el empleado decidiera, sobre todo en casos en los que no tiene dispositivo o sea, móvil de empresa, pudiera escoger poner una pulsera o bueno, algo colgado del cuello, ¿no? Pero a efectos prácticos el funcionamiento es exactamente el mismo. Entonces, el valor además que tiene la solución es que, a diferencia de las otras soluciones que existen más de carácter gubernamental o incluso empresarial, nosotros hemos creado lo que es un gestor de salud web. Entonces, ese gestor de salud web es una herramienta web que permite hacer dos cosas muy interesantes. Una sería un plan de prevención, es decir, antes de que sucedan cosas, yo puedo, por ejemplo, implementar pues que a mis empleados les he dado EPIs, mascarillas, etcétera. He aplicado pues políticas de teletrabajo o de reestructuración de cómo ubico a la gente, ¿no? Todo, pues, todo ese plan lo puedo implementar y lo puedo introducir en las fichas de cada uno de los empleados que hay en la herramienta. Y por otro lado, una vez se detecta un caso sintomático positivo, además puedo hacer planes de acción, ¿no? Entonces, para esto lo que ponemos es un cuadro de mando muy chulo que permite inferir, ¿no? Un poco y ir un poco más allá, ver exactamente pues, el hilo, ¿no? De esa persona en contacto de con quién ha estado, con qué otros departamentos, etcétera, ¿no? Además, el cuadro de mando se puede utilizar incluso también con carácter preventivo. Puedo ver, por ejemplo, ese empleado con qué áreas quizás está más en contacto, y así también ver pues, posibles focos que igual me interesa aplicar cierta prevención en determinados perfiles porque esa persona está exponiendo mucho el tema de cercanía, ¿no? E incluso también hacer lo que son pues, campañas un poco de concienciación de mantener ese distanciamiento social si yo veo que la cosa de alguna manera no se cumple, ¿no? Si veo que las medidas que estoy implementando no se llevan a cabo, ¿no? ¿Puedes avanzar, José? Entonces, el funcionamiento que hemos planteado es algo que sea fácil. Al final, estamos alineados con las empresas de que la empresa tiene que centrarse en su día a día, ¿no? Entonces, para que se pueda centrar en su día a día, esto no debería suponer un problema. Entonces, la experiencia de usuario se ha maximizado para que sea así. Es tan sencillo como que en el momento en que la empresa nos confirma que quiere utilizar la herramienta, se dan de alta las cuentas de usuario y lo único que hace la herramienta es enviar un email a cada uno de los empleados con el código de activación que es único, personal e intransferible. Entonces, el empleado o bien se descarga la aplicación si es un empleado que utiliza aplicación móvil o si es un empleado que tiene pulsera, directamente solo por usar la pulsera ya está activado en el sistema, ¿no? Entonces, en el momento en el que el empleado se ha activado o se le da la pulsera y se le asigna, automáticamente el rastreo empieza a surgir efecto. Entonces, al final la herramienta lo que permite es registrar todo lo que son contactos estrechos definidos por los gobiernos como una estancia más cercana a 2 metros durante 15 minutos, ¿no? Cuando eso sucede, nosotros contamos más uno. O sea, al final, cuantas más veces estoy 15 minutos a menos de 2 metros de una persona, voy guardando esa información, ¿no? De hecho, los cuadros de mando que hemos diseñado permiten ver esto, ¿no? O sea, permiten ver pues, cuántos contactos de riesgo he tenido yo con esas personas, ¿no? También va un poquito más allá. Te pintan rojo los que son de riesgo, te pintan amarillo los que son casi de riesgo, ¿no? Al final damos un poco de flexibilidad para que no todo sea blanco o negro, ¿no?
Y es un poco la idea. Al final, el uso no requiere ningún tipo de interacción por el usuario. Tengo instalada la aplicación o llevo la pulsera. Esa aplicación no tengo que hacer nada más con ella. Está instalada y ejecutándose en el móvil y poco más, ¿no? ¿Puedes avanzar, José? Entonces, características que son realmente interesantes, ¿no? Y es un poco lo que hemos intentado poner mucho énfasis porque realmente es una preocupación y más en el mundo también empresarial. Final, y eso lo veremos también más adelante, nosotros lo que tratamos es de asegurar que esa aplicación sea anónima, ¿vale? ¿Anónimo qué quiere decir? Bueno, pues que preservamos que esa información no la ve quien no tiene que ver, ¿vale? Y también que sea privada es porque de alguna manera hemos procurado que haya mecanismos que regulen cuándo se tiene que ver esa información. O sea, si realmente esa persona no es ni sintomática ni positiva, nunca se va a poder ver en la herramienta con quién ha estado en contacto. O sea, eso es una realidad. Y entonces, en el momento en el que se activa la ficha del empleado para que se pudiese visualizar la información de contactos, hemos aplicado un símil muy parecido a lo que se hace en LinkedIn cuando, por ejemplo, una persona entra a tu perfil a mirar, pues te llega una notificación. Menganito ha entrado a mirar tu perfil, ¿no? Pues nosotros al final hemos aplicado el mismo principio. Si alguien entra algún empleado responsable de gestionar esos datos, evidentemente esos datos no tiene acceso todo el mundo, entra a visualizar los contactos de riesgo de esa persona, el empleado en cuestión recibe una notificación y un correo electrónico conforme eso ha sido así, ¿vale? De alguna manera tratamos de hacer transparente todo el proceso y la gestión de la información, ¿no? Si nunca es necesario acceder a esa información, esos datos nunca van a ser vistos por nadie y además se autodestruyen a los 15 días. Y luego, finalmente, la solución es segura. Hemos maximizado todo lo que son medidas de seguridad. La información siempre viaja cifrada desde el móvil a los servidores. Los servidores están cifrados en base de datos. Hay implementadas medidas de todo lo que es anti-hackers a nivel de técnicas que se utilizan pues, para tratar de entrar, robar contraseñas, etcétera. Todo eso está totalmente aplicado porque somos conscientes de que aunque en realidad solo se guardan nombres y apellidos y contactos, son datos sensibles y se tienen que tener salvaguardados correspondientemente, ¿no? Y más o menos sería un poco las principales virtudes de la solución. ¿Puedes avanzar? Vale, entonces Ángel, lo que comentas es muy importante. El flujo que estábamos comentando anteriormente, que es una aplicación de contact tracing en la cual los empleados pues, hacen vida laboral normal dentro de las restricciones que marca la compañía en materia de prevención. Y en el momento en el que dos personas están de manera prolongada muy cerca la una de la otra, se incrementa ese contador que has dicho, ¿no? Sería como estas personas han realizado un contacto de riesgo. Las Exacto. empresas, por lo que nos has comentado, pueden acceder al perfil de un empleado y ver, como vemos en la imagen, no sé si está aquí en la parte inferior, podemos ver de manera Mm. anónima el número de contactos que ha tenido una persona, pero no el nombre, ¿no? Y comentabas anteriormente que es en el momento en el cual a esta persona se la marca como sintomático positivo, cuando se revela el nombre de las personas y además a esta persona se le envía una notificación conforme el Departamento de Prevención está mirando esos nombres, ¿no? Para lo que decías un poco como el símil de LinkedIn, ¿no? Para salvaguardar un poquito la privacidad todavía de las personas. Es correcto, ¿no? Exacto. Al final se trata de que el dato, pues si no se tiene que, no es necesario visualizarlo, pues no se tiene que mostrar, ¿no? Solo cuando es necesario realmente, que es cuando hay un caso positivo o un caso de síntomas y entonces la empresa decide obtener esa lista pues para aplicar un plan de acción. Vale, sería un poco como determinar el número de contactos de una manera cuantitativa y no cualitativa, y que pudiéramos incluso hacer Sí. escenarios de qué número de contactos de riesgo y prolongados se han producido en un determinado departamento, centro, para, por ejemplo, me lo voy a inventar, marcarme una serie de objetivos de contacto semanal y tratar de aplicar medidas preventivas para ver realmente si esa tendencia de contactos de Sí, riesgo es alcista o al bajista. final el hecho de que los datos estén guardados en el sistema lo que permite es eso, analizar pues, por diferentes dimensiones. O sea, yo puedo hacer un análisis por departamentos, análisis por áreas. De alguna manera, yo también puedo aplicar ciertas políticas de comunicación en la compañía. Si yo veo que hay un departamento en concreto que tiene ciertos problemas y no puede respetar esas medidas de seguridad, pues a lo mejor tengo que aplicar algún tipo de
medida, comunicación, acción, etcétera, ¿no? Entonces, está bien que la herramienta te facilite esos datos de forma anónima, pero el análisis te lo permite hacer por centro de trabajo, por geolocalización, por diferentes lugares y diferentes características que permiten, bueno, pues actuar antes de que pasen cosas. Vale. Hablas de geolocalización, pero entiendo que es localización del centro, ¿no? No se de geolocaliza a las Sí, personas sí, en sí, ningún correcto. momento. Me refiero que puedes ver los centros de trabajo donde están ubicados en un mapa, sí, sí. Vale. Comentaremos brevemente un poquito lo que vemos aquí, es lo que estábamos comentando Ángel y yo, que al final el uso de esta información se utiliza de una manera preventiva y de manera cuantitativa para ver un poquito, pues eso, en qué centros hay más contactos de riesgo y sobre todo el sistema nos va a permitir registrar y medir una serie de medidas preventivas o la entrega de equipo material de prevención o realizar una serie de inspecciones y controles regulares para utilizar un módulo analítico para poder cruzar este tipo de información con la información de contactos de riesgo que hay en los distintos centros y tomar una serie de medidas que tengan realmente una efectividad demostrada. Además, el sistema nos va a permitir comunicar a los empleados con efectividad, es decir, que si yo aplico una serie de medidas preventivas al empleado A, puedo comunicarle cuáles son estas medidas de una manera realmente automática a través del sistema. Es decir, si quiero cerrar un vestuario de tal hora a tal hora, simplemente añado esa medida preventiva a los empleados que corresponda y el sistema se encarga de realizar estas notificaciones. La parte analítica nos va a permitir, entre otras cosas, dar respuesta a una serie de preguntas clave, ¿no? Dentro del proceso, como por ejemplo saber cuántos empleados están teletrabajando, cuáles están en cuarentena preventiva y cuáles de ellos están activos en su centro de trabajo, saber qué centros están más expuestos a la enfermedad, cuáles han sido las políticas de contención o las medidas preventivas más eficaces que he desarrollado hasta ahora, qué empleados tienen un número de contactos de proximidad más alto, cómo puedo ver la evolución de la efectividad de las medidas en el tiempo, qué perfiles de empleado, por ejemplo, tengo con menos personas saludables por si tuviera que realizar una rotación o readaptación de los puestos de trabajo, y, en definitiva, cómo puedo proteger a estas personas, ¿no? COVID-19 es importante, es una herramienta que lo que hace es ofrecer información para la toma de decisión. ¿A quién? A aquellas personas que tienen que realmente trabajar en materias de prevención y, sobre todo, prevenir la expansión de la enfermedad dentro de la compañía. Sí, aquí hoy, por ejemplo, comentábamos una noticia que ha salido en prensa digital y que precisamente comentaba que las administraciones públicas estaban haciendo un esfuerzo muy grande contratando a gente para montar un call center de gente llamando a la población para hacer todo ese tracking, ese control manual de con quién ha estado en contacto cuando se declara un positivo, ¿no? Dentro de la empresa es similar el proceso. Nosotros hemos estado hablando con clientes y realmente ya no solo es por el hecho de asegurar la salud, ¿no? Y que los puestos sean lo más saludables posibles, sino porque es que esa gestión interna que requiere también hace que la empresa pierda el foco, ¿no? Del día a día y entonces volvemos a una Sí. situación de parón, ¿no? Al final hay que reactivar, reactivar la empresa lo antes posible, ¿no? Y bueno, al final estar pendiente de esto pues es una complicación. Sí, no solo eso, al final es tiempo que inviertes y evidentemente no lo dedicas a actividades core de tu negocio, pero también es importante, como hemos visto en el gráfico anterior, que cada minuto cuenta. Es decir, si somos capaces de desarrollar un sistema que es eficaz y que registra de manera autónoma y automática los contactos de riesgo, podemos aislar a esas personas desde el minuto uno en el cual se ha detectado ese contagio. Evidentemente, este sistema no notifica de manera automática a estas personas que ha habido un contacto dentro de la empresa, sino que lo deja en manos de las personas que trabajan en los departamentos de vigilancia de la salud, que puedan revisar ese listado de personas y actuar en cada uno de los casos como marque su plan de prevención. ¿Vale? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué con Win19? Con Win19 hemos dicho anteriormente que se basa en la unión de dos empresas, Enzyme Advising Group y Senior Domo, que hacen bien lo que se dedican a hacer. Por ejemplo, Enzyme Advising Group somos una consultora líder en tecnología que tenemos sobre todo enfocado en nuevas tecnologías, inteligencia artificial, data analytics, transformación digital. Todas estas palabras que a día de hoy cuestan un poco de entender, nosotros llevamos haciéndolas con éxito, implementándola dentro de diversos clientes durante los últimos 9 años. Y por otro lado, Senior Domo, que creo que se va a presentar muchísimo mejor Ángel que yo.
Bueno, nosotros eso, como comenté al inicio, nosotros nos dedicamos en cuerpo y alma a crear tecnología para mejorar el bienestar de las personas, en especial las personas mayores, ¿no? Nosotros ya teníamos en nuestra tecnología todo lo que es la monitorización con dispositivos de presencia Bluetooth, porque la teleasistencia predictiva y preventiva es lo que requiere, ¿no? Y bueno, hablando con Ensign, pues decidimos crear ese vertical que pudiese también ayudar, ¿no? En las empresas. Es interesante este hecho, ¿no? O sea, al final nosotros, si os fijáis, estamos a qué fecha estamos, más o menos 12 de mayo, ¿no? 12 de mayo. Ya tenemos una solución que se está utilizando, que tenemos bastante gente interesada, que estamos en conversaciones ya bastante avanzadas para la implantación en las próximas semanas. Eh, y esto es importante porque ese time to market al final nos lo ha dado pues el hecho de que tengamos una solución desarrollada ya hace unas semanas, que hayamos podido probar incluso estando confinados, que eso ha sido un reto, la verdad que bastante interesante movilizar un equipo de casi 15 personas para poderlo hacer cada uno en sus casas. Y eso lo hemos hecho porque al final partíamos de una base tecnológica que estaba hecha, ¿no? Entonces ha sido coger piezas y juntarlas y pensarlas con un fin en común que es era este escenario de uso, ¿no? Por eso el time to market es una tecnología disponible que ya se puede utilizar cuando, por ejemplo, aún hay otros que están en desarrollo que no está operativa, ¿no? Entonces, esto es importante. Y luego, también comentar que, aunque veréis que están surgiendo muchísimas iniciativas de aplicaciones de contact tracing, todas están pensadas para el escenario gubernamental ciudadano. O sea, al final es una solución que realmente funciona bien, se ha demostrado y se aplica, ¿no? Pero nadie ha pensado en el escenario empresarial. Al final a una empresa le exigen que sus empleados pues estén trabajando en un sitio saludable, que unas medidas de PRL de prevención laboral excelentes, pero no existen metodologías ni tecnologías que permitan esto, ¿no? Entonces, al final nosotros pensamos, bueno, pues también podemos ayudar aquí a los empresarios, a las empresas en esta causa, ¿no? Entonces, esas tecnologías, aplicaciones que están saliendo son de carácter privado. Nosotros lo que proponemos es una solución que respeta la privacidad, el carácter semi-privado, es decir, la información fluye solo cuando debe fluir, porque en el escenario empresarial sí que es cierto que hace falta saber las personas con las que ha estado para poder mediar, ¿no? Entonces, bueno, vimos que tenía mucho sentido y realmente está teniendo muy buena aceptación. Sí, como dices Ángel, seguramente la diferencia principal que tiene con respecto a los modelos públicos es que el uso de esta información de manera semi-privada permite a las empresas prevenir en contra de los modelos públicos que simplemente emiten una notificación de cuando se ha producido un contagio, porque al final, si somos capaces de evaluar el número de contagios de manera anónima, simplemente de manera cuantificada, podemos ser capaces de montar o diseñar planes de prevención específicos y ver el resultado de los mismos, ¿vale? Y por otro lado, en los sistemas públicos, por decirlo de alguna manera, también ceden la responsabilidad de las acciones a las propias personas. Esto quiere decir que si yo he estado en contacto o A ha estado en contacto conmigo, que yo soy el empleado B en el escenario que hemos visto anteriormente, a B me llega una notificación y soy yo el que tiene que realizar o que tiene que adoptar una serie de medidas preventivas. Dentro del ámbito empresarial, lo vemos un poquito en aquellas personas que, por ejemplo, puedan tener la necesidad de ir a trabajar, porque si ese día no van, no lo cobran, y no tienen síntomas, porque realmente, volvemos a repetir, no estamos tratando de aislar a personas que tienen una sintomatología evidente, estamos yendo a aquellas que puede que desarrollen la enfermedad o no y hacer una serie de medidas preventivas temporales. Pues estas personas pueden identificar que no tienen ningún tipo de sintomatología, a pesar de que hayan recibido la notificación, acercarse a su centro de trabajo y convertirse en lo que nosotros denominamos, como hemos dicho anteriormente, en un caballo de Troya. ¿Vale? Sistema con Win19 lo que nos permite sobre todo es hacer que cada minuto cuenta. ¿Vale? No cuentes los minutos, cada minuto cuenta. Es muy importante determinar y aislar a estas personas desde el minuto cero, porque de esta manera seremos eficaces a la hora de cortar la cadena de contagio. Como ha comentado Ángel, al final es una iniciativa que ha surgido dentro de las casas de cada uno de los empleados de las dos compañías y en nuestro marco
o nuestro código ético está el tratar de ayudar a las personas y a las empresas por INRI a superar esta crisis. Somos conscientes de que no todo el mundo tenemos las mismas oportunidades, por lo tanto, nosotros nos comprometemos a donar el 20% del importe del servicio a una ONG para la lucha contra la enfermedad en aquellos países que tengan menos recursos. Si queréis entrar en nuestra web, aquí tenéis la dirección o estaremos encantados de ayudaros. Vamos a abrir ahora, si Ángel no tienes nada que decir, abrimos preguntas y respuestas y conectamos Perfecto, con él. ¿Sí? muy bien. Sí, buenas tardes a todos. Soy Mas Almerón, Marketing Manager de Enzyme. Nos han llegado 3 preguntas. Os las iré planteando y me las vais resolviendo a medida que os las vaya pasando. La primera es, habéis comentado de una app o una pulsera Bluetooth. Dentro de una empresa, ¿pueden haber empleados que tengan la app en su móvil y otros que tengan la pulsera si, por ejemplo, no tienen móvil de empresa? Ángel. Sí, sí, la solución está pensada para que funcione en un escenario híbrido. Y ha sido así porque nos lo pidieron las empresas que lo usan. Al final era un condicionante y no solo porque había casos en los que el empleado no tenía móvil, sino porque había casos industriales en los cuales no está permitido tener relojes o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, el que la solución es efectiva pasa porque la utilicen todos los empleados en su mayoría. Entonces, bueno, era algo que teníamos que hacer, si no, al final la solución no era efectiva. Ujú. La segunda pregunta que tenemos es, he entendido que es un entorno SaaS que se paga por uso. ¿Cómo es el modo de licenciamiento? Preguntan. Bueno, el modo de licenciamiento es un poquito este, ¿no? Es un módulo de licenciamiento SaaS de pago por uso en el cual se paga una cuota por empleado mes y permite a las empresas escalar a su necesidad. Es decir, permite arrancar con un piloto de una muestra representativa de un centro, por ejemplo, de trabajo, probar la solución y a partir de ahí escalarla a distintos centros. Se paga por aquellos empleados que deciden de manera voluntaria utilizar el sistema. Es lo que decíamos anteriormente. Nos marcamos una serie de directivas, las guidelines que nos marca la Unión Europea y la primera de ellas, si os acordáis en el vídeo, era la voluntariedad del sistema. Por lo tanto, nosotros ofrecemos todas las medidas necesarias para que las empresas implementen este sistema de una manera totalmente voluntaria para sus empleados y que ellos decidan hacer uso de las bondades del sistema, que de verdad son muchas. Muy bien. Otra pregunta es relacionada también con el uso de la pulsera Bluetooth. Preguntan, cuando un empleado lleva una pulsera Bluetooth, ¿cómo se entera la empresa de los contactos que ha tenido esa pulsera? Sí, porque lo que hemos implementado es como un sistema, como si fuera de fichajes. La pulsera no tiene acceso a Internet ni nada de esto, pero lo único que tiene es conexión a Bluetooth. Entonces, conforme yo me voy acercando a otros empleados, esa pulsera va registrando con quién, o sea, a quién he visto, ¿no? Con cercanía y se guarda pues todos esos contactos de riesgo dentro, ¿no? Dentro de lo que sería la pulsera. Cuando yo me voy a marchar a casa, al final lo que paso es como por una especie de tablet de fichaje, solo con acercarme, porque esto también era importante, el no crear una aplicación en una tablet que los empleados tuvieran que tocar con el dedo, ¿no? Porque al final, si no, esa tablet la toquetea todo el mundo y la propia solución era el problema, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido solamente acercando la pulsera. Se descarga toda la información de la pulsera, da un aviso al empleado y está toda la información sincronizada. Entonces, cuando el empleado utiliza el móvil, la información viaja a la plataforma en tiempo real. Cuando se utiliza la pulsera, se hace cuando se descarga la información en la tablet esta que se pone pues, en los puestos, las entradas o donde se considere. Sí, un vestuario o cualquier otro tipo de acceso. Vale. La siguiente pregunta es sobre contactos de riesgo. Preguntan, habéis comentado que se miden contactos de riesgo. Esto, un segundo, esto de teletrabajar, te llaman desde casa un segundo. Sí. La nueva normalidad. Al final, Programas de directo. sí. La pregunta es, habéis comentado que se miden contactos de riesgo. Esto mide una distancia concreta entre las personas durante un tiempo y preguntan qué distancia y tiempo se mide y si se puede configurar por cada empresa. Vale, Ángel, responde tú si quieres, por favor. Sí,
Bueno, aquí lo que hemos aplicado es todo física pura. La verdad que hemos tenido que poner las pilas con todo lo que es teoría de señal, física y demás, pero al final es totalmente personalizable por empresa. Lo que tienen los empleados cuando se les asigna y se les da de alta en la plataforma, tienen que hacer un proceso de activación. Y entonces ese proceso de activación lo que requiere es hacer una calibración de la distancia de seguridad. Pues en la misma tablet esa donde se ficha, esa misma aplicación permite hacer como que es la calibración inicial. Entonces, el empleado lo que hace es se pone a la distancia de seguridad de la tablet, o sea, es decir, 2 metros. Si la empresa quiere que la distancia de seguridad sean 3, se pondrá 3, y si quiere que sea 1, se pondrá 1. Y entonces lo que se hace es se calibra. Calibrar quiere decir que un móvil emite la señal y el receptor que está calibrando la mide durante más o menos un minuto, depende del caso, ¿no? Se toman muchas muestras de la potencia de la señal del Bluetooth y entonces ya se tiene guardada la potencia de calibración. Esto quiere decir que ya sabemos que ese móvil emite a 3 metros, a 2 metros, una potencia X, y la herramienta al final lo que va a hacer es, cuando ese móvil esté a menos de X metros, que es la potencia calibrada, se determina contacto de riesgo. Si está por encima, no se determina contacto de riesgo. O sea, es muy simple. Al final es parametrizable, pero es porque cuando se calibra, se le tiene que decir al empleado, mira, se calibra poniéndote a 2 metros, se calibra poniéndote a 3 metros, ¿no? Es así. Sí, al Sí. final lo que hacen las señales de Bluetooth de los teléfonos es emitir una onda que tiene una determinada potencia. Si calibras esa potencia determinada a 2 metros, todo aquello que esté con más potencia quiere decir que estás más cerca de la persona porque la señal es más fuerte, y todo aquello que tenga menos potencia que la señal de calibración estás más lejos porque la señal es más débil. Es simplemente un tú entras, tú no entras, y en base a esto pues se determina la distancia de contacto. Exacto, y en el Vale, cuadro de mando, por al final lo que está rojo es que está más cerca de esa potencia, lo que está amarillo es que está ahí en tierra de nadie, ¿no? Que está en el umbral, y lo que está verde es que ya está más alejado y entonces no se considera contacto de riesgo. Correcto, es complicado hacer una translocación directa en cuanto a las señales de potencia y la distancia. Lo que sí que sabemos es que a determinadas distancias con mayor o menor potencia tienes una probabilidad más alta o más baja de estar a una determinada distancia de riesgo. Vale, la siguiente pregunta es sobre la duración de los registros. Nos dicen, ¿durante cuánto tiempo se registran los datos de los contactos? Sí, Se en la, registra... en la herram- Ángel, por favor. sí, en la herramienta se muestran solamente los últimos 14 días, pero en la base de datos, por así decirlo, están guardados 30, por si hay algún tema de auditoría pasado que justo no vaya de un día o algo así que haga falta mirar, se guardan durante 30 días y después se autodestruyen. Vale, también nos preguntan sobre precio de la aplicación. ¿Cuánto vale la aplicación? Nos preguntan. Bueno, comentábamos anteriormente que es un pago por uso empleado mensual, que tiene una serie de tramos en base al número de empleados que la utilizan. El precio de los tramos más bajos es similar al que pueda costar una mascarilla FPP3 para un empleado al mes, es decir, comprarle una mascarilla digamos, de las que tienen mayor eficacia. Y el dispositivo es un pago por uso. Si utilizamos el teléfono móvil de la empresa, evidentemente no tiene ningún tipo de coste porque ya es el teléfono de las personas. Simplemente es instalar la aplicación y vendría dentro de este pago por uso mensual que os he comentado. Y por otro lado, si optamos por el modelo de licenciamiento que utiliza un dispositivo Bluetooth, es el pago de este dispositivo Bluetooth, que es un único pago al inicio de la implantación. ¿Vale? Y una última pregunta. Nos comentan, la pandemia no va a durar para siempre. ¿Hasta cuándo veis necesario utilizar esta solución? Bueno, no lo sabemos. O sea, realmente tenemos que pensar en cuándo va a acabar la pandemia con los datos que tenemos a día de hoy. Pues a día de hoy no lo sabe nadie. Yo no sé exactamente qué deciros. Hice en su momento, pues he comentado anteriormente que soy licenciado en veterinaria, hice un máster predoctoral en enfermedades infecciosas y epidemiología. Por lo tanto, tengo formación académica y no tengo una respuesta clara, porque realmente es muy complicado. Cualquier cosa que os dijera en contra sería tirar piedras sobre mi propio tejado y no hacer ningún tipo de argumento con rigor científico. Normalmente se produce un cierre de la pandemia controlado cuando se adquiere la inmunidad, y la inmunidad se puede adquirir de distintas maneras, mediante la creación de una vacuna o a través de lo que se llama la inmunización colectiva, que supone que un porcentaje elevado de una determinada población tiene desarrollado anticuerpos y lo que hace es dificultar
la transmisión del patógeno, en este caso el virus, entre esa población. Por lo tanto, es como ponerle palos, ¿no?, en las ruedas. Esto depende un poco de cómo se comporten nuestros anticuerpos en respuesta también al virus, porque estamos viendo que personas que ya habían superado la enfermedad, pues la vuelvan a contagiar. También depende si existen vectores zoonóticos. En este caso también se está viendo que, por ejemplo, los gatos se pueden convertir en vectores de la enfermedad. Al final hay muchísimas variables que añadir al sistema y es complicado saberlo. Normalmente una pandemia, la velocidad en la que pasa es la misma velocidad que o sea, que las personas adquirimos inmunidad, ¿no? Si ahora salimos todos a la calle, probablemente veremos una curva de muertos muy elevada, pero los que quedamos, pues estaremos inmunizados. No es el caso de este tipo de actuaciones porque se trata de no saturar a los servicios sanitarios y tratar de que se vaya la menor cantidad de gente posible. Por lo tanto, probablemente estaremos hablando que durante el 2020 y 2021 estaremos en escenarios de control y creemos que las medidas también dependerán un poquito de los avances científicos, ya no solo en medidas como puede ser una vacunación o un tratamiento, sino también en el conocimiento del propio virus. Pues parece que no hay más preguntas. Nos hemos pasado 1 minuto del tiempo asignado a este webinar. Si os parece, cerramos ya el webinar. Comentaros, bueno, primero de todo agradeceros, José y Ángel, la explicación, y a todos los que se han conectado por estar aquí. Somos conscientes de que hay un montón de webinars disponibles, no tanto sobre esta temática, pero de todas maneras os agradecemos que nos hayáis elegido a nosotros. Comentaros también que al finalizar la transmisión del webinar recibiréis una encuesta de satisfacción que os pedimos que rellenéis para ayudarnos a seguir mejorando, y también recibiréis la grabación de este webinar. Pues si os ha quedado algún tema pendiente que queráis revisar, pues tendréis la grabación para consultar el tema que queráis, en el que queráis profundizar. Por último, invitaros a que visitéis nuestro blog. En la slide que tenéis aquí proyectada podéis ver el enlace donde encontraréis artículos de transformación digital, ebooks que hemos preparado y grabaciones de webinars realizados durante este año y el anterior. Y por mí no hay nada más. Gracias, buenas tardes, y os paso la palabra otra vez, José y Ángel, para que os despidáis. Sí, Ángel, por favor. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que estamos muy ilusionados de poder aportar nuestro granito de arena para que un poco se reactive todo y bueno, abiertos a ayudar, a contestaros cualquier cuestión y nada, más o menos yo creo que ha podido quedar todo bastante claro. Gracias, Ángel. Gracias, Inma. Gracias a todos vosotros por haber tenido la lista paciencia de habernos escuchado durante los últimos 45 minutos. Estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia, o si queréis contactar con nosotros para más información, podéis utilizar esta cuenta de correo electrónico o acceder a través de nuestra web. Y nada, simplemente esperamos veros a bordo de la iniciativa COVID-19 y sea con esta iniciativa o con cualquier otra. Cuidaros mucho y tratemos de parar al virus en la medida de lo posible. Muchas gracias. Venga, un saludo. Hasta luego.